Como es costumbre, vamos a iniciar recordando lo visto en la anterior clase. En este caso, ya hemos ingresado al estudio de las cuentas del activo exigible, el segundo subgrupo que compone el activo corriente. Este subgrupo agrupa aquellas cuentas vinculadas con los créditos que la empresa otorga a sus clientes. El término correcto es créditos y generalmente nosotros lo manejamos como las cuentas por cobrar que se conceden. No solamente, pero integra eso, sino también algunos créditos otorgados ya sea al personal para la disposición de ellos o a nombre de la empresa, que son los deudores con cargo de cuenta, que lo vamos a ver después. Y además incluye el crédito fiscal, aquel beneficio que obtiene cualquier entidad por realizar compras de sus insumos vinculados a su actividad gravada según factura. Bien, se ha establecido la importancia de este activo exigible por el hecho de que permite dinamizar la economía. Vean, no solamente es importante desde un punto de vista contable, sino también económico. Como se puede observar aquí, vamos a agrupar al activo exigible, o subagrupar sería lo correcto, en las cuentas por cobrar comerciales, vinculadas directamente con el giro del negocio de la empresa, pero respaldadas con sola palabra, o también conocidas como deudas de buena fe. Las cuentas por cobrar no comerciales, aquellas vinculadas con actividades no relacionadas al giro principal del negocio, no relacionadas con las ventas. Lo que les decía, los deudores con cargo de cuenta, aquí están los famosos anticipos al personal que ustedes han visto en costos, cuentas por cobrar al personal y el crédito fiscal. Y los documentos por cobrar, que igual son créditos otorgados a clientes por ventas a crédito, pero respaldados con algún documento, una letra de cambio o un pagaré. Bien, estamos ya en el proceso de las cuentas por cobrar comerciales. Hemos visto un primer ejemplo, cuentas por cobrar, tal como ustedes lo han visto en la educación o en su formación en la asignatura de Administración Contable 1, lo tradicional. Pero posteriormente, y ustedes se han dado cuenta, ya hemos podido enfatizar las cuentas por cobrar con mantenimiento de valor, es decir, aquellas cuentas por cobrar indexadas a la cotización de la unidad de fomento a la vivienda. Recuerden que en Bolivia existe la unidad de fomento a la vivienda que día a día se va actualizando. Entonces, una forma que empresarios tienen para garantizar el reembolso de un crédito lo más antes posible es justamente establecer una cuenta por cobrar u otorgar un crédito con mantenimiento de valor. No cambia la óptica, lo único que cambia, y recuerden ustedes, es la actualización del crédito. Al momento que se procede a su cobro, se debe actualizar en función, reitero, a la cotización de la unidad de fomento a la vivienda y ese monto se va a adicionar al crédito. Entonces, miren, como les digo, es un plus que una empresa puede optar para ¿qué? Garantizar el reembolso rápido del crédito ante todo, porque así el cliente, quien se va a beneficiar del crédito, va a decir, mientras más antes yo pague, menos va a ser el monto que voy a llegar a pagar al final. Entonces es una muy buena herramienta. Bien, pero hemos visto también el hecho de que no todos los clientes son honrados y más que todo cuando hablamos de deudas de buena fe, es decir, cuentas por cobrar.
Y en este caso hemos supuesto que un cliente, en este caso el señor Moreira, no hizo la cancelación de la cuenta por cobrar en la fecha de vencimiento. Por ende, como está indexado a UFBs, se lo debe seguir actualizando. Se lo debe seguir actualizando hasta que, por acción ejecutiva, que es el término técnico para el juicio, un juicio, se le obligue o se decida castigar el crédito, es decir, se determina que ya no se puede cobrar. Y esto nos ha llevado a ver los métodos de determinación de previsión para cuentas incobrables. Recuerden, hay varios métodos. Un momentito. Aquí están. Estos son algunos de los varios métodos que se pueden encontrar, pero el énfasis está en los dos primeros. El método de la legislación boliviana, el que estamos viendo ahora, y el método de análisis de antigüedad de las cuentas por cobrar, lo que vamos a ver después. Y bien, no es nada complicado este método de la legislación boliviana, es aplicar esta fórmula que vemos aquí y determinar este porcentaje. Sumatoria de la previsión para cuentas incobrables al final de la gestión de las últimas 3 gestiones, este dato está aquí, sobre sumatoria de las cuentas por cobrar al final de la gestión de las últimas 3 gestiones, este dato está aquí, y en función de eso determinamos este porcentaje. Ahora sí, se ha determinado además la previsión necesaria. Ahora sí, continuamos. Hay que proceder para finalizar este procedimiento al siguiente cálculo auxiliar. Vamos a restar a la previsión para cuentas incobrables necesaria el valor que se ha determinado aquí, esos 16.725.09, le vamos a restar la previsión para cuentas incobrables actual. ¿Dónde tenemos esa información? La tenemos en la situación que se describe. Mire, se nos arroja el dato de los créditos o cuentas por cobrar al final de la gestión para la que se está determinando la previsión, el 31 de diciembre de 2018. Y también miren lo que voy a resaltar ahora de un color celeste. Miren, nos dice a la misma fecha, el saldo de la cuenta previsión para incobrables es de bolivianos 15.988.09. Este es el saldo que está en esta cuenta previsión para cuentas incobrables antes de que se proceda a este procedimiento. Ahora restamos, por favor, previsión para cuentas incobrables necesaria menos la previsión para cuentas incobrables actual. $736,91. 736,91. Oh, Verifiquen, por favor. 737, licenciado. 737, dice, redondos. Gracias. ¿Pueden verificar, por favor? Sí, está correcto. Bien. Aquí es necesario indicar lo siguiente. Si el resultado de la diferencia es positivo,
representa un aumento en la previsión. Entonces, como lo he establecido ahí, como el resultado de la diferencia es positivo, es un aumento en previsión. Además, si el resultado de la diferencia es negativo, en este caso no hemos visto aquello, representa una disminución en la previsión. Bien. Con ello, ahora procedemos a realizar el asiento de ajuste de la siguiente forma. Necesariamente el método que estamos viendo se aplica al cierre de gestión. Ahora, como hay un aumento en la previsión, el asiento es el siguiente. Como existe un aumento en la previsión, el registro es el siguiente. Vamos a cargar la cuenta pérdidas, pérdida en cuentas incobrables, es una cuenta de egreso, de gasto, va a registrarse en el estado de resultados, 737 a previsión para cuentas incobrables. En este caso, es un método acumulativo, como se podría decir. Se está acumulando la previsión. Previsión para cuentas incobrables al haber 737. La glosa por la determinación de la previsión para cuentas incobrables correspondiente a la gestión 2018. Ese es el asiento. Reitero, el método tiene esa característica. Es acumulativo. Miren, ¿qué va a pasar con el libro mayor de la cuenta previsión para cuentas incobrables? Es una cuenta de pasivo que tiene la característica de que aparece restando a las cuentas por cobrar en el balance general. En este caso, se tenía un saldo antes del ajuste de 15.988.09. Se ha procedido con el procedimiento antes citado y miren, al haber, según el asiento anterior, vamos a registrar o abonar 737 y el saldo va a ser igual, si ustedes suman estos dos valores, a 16.725.09. Un saldo idéntico al que tenemos aquí arriba. Bien, este es el primer método y el método que según el decreto supremo 24051 debería aplicarse. Pero vamos a ver después el otro método que también considero muy importante. Bien, esto sería entonces lo referido a la depreciación. Digo, a la previsión, mil disculpas, para cuentas incobrables. Bien, ahora, aquí voy a hacer una pequeña suposición, porque no quiero dejar esto pendiente. ¿Qué sucede si la previsión necesaria es igual a
Bolivianos, me voy a inventar un valor, me van a disculpar. 14.500.09. Estamos suponiendo nada más. No quiero dejar esto pendiente. Bien, ¿qué sucede si la previsión necesaria es igual a bolivianos 14.500.09? Es decir, este valor que aquí está de amarillo no es 16.725, sino es 14.500. Estamos suponiendo. Ahora sí, me ayudan por favor con esa pequeña resta. 14.500.09 menos 15.988.09. Menos 1488. Menos 1.400. 488. Gracias. Bien. Este supuesto me va a servir para lo siguiente. Y sin duda alguna muchos se preguntarán, ¿qué sucede si al realizar esta operación encuentro un valor negativo en la diferencia? Y claramente he establecido también esta condicionante. Si el resultado de esta diferencia que nosotros observamos aquí es negativo, va a representar, como ahí indica, una disminución en la previsión. Ahora, vamos a ver cómo sería el registro contable en este caso. Va a cambiar sin duda alguna. En este caso, como existe una disminución en la previsión, el registro es el siguiente. La misma normativa, el Decreto Supremo 24051, establece lo siguiente. Nos indica que en caso de que la diferencia, es decir, de que el saldo de la previsión sea menor, se deberá cargar la cuenta previsión para cuentas incobrables, y en este caso por estos 1.488, y vamos a abonar una cuenta de ingresos. En este caso, generalmente se utiliza otros ingresos, una cuenta poco convencional. Entonces, miren cómo ha ido cambiando. Aquí registrábamos una cuenta de gasto, cargábamos una cuenta de gasto y abonábamos esta cuenta de pasivo, pero en este otro caso se da una situación diferente. Cargamos esa cuenta de pasivo y abonamos una cuenta de ingreso en este caso. La glosa va a ser la misma por la determinación de la previsión para cuentas incobrables correspondiente a la gestión 2018. Miren, si trabajáramos con el mayor, pasaría esto. Existía un saldo de 15.988.09. Y si nosotros obedecemos el último registro contable, la cuenta previsión para cuentas incobrables tiene un saldo deudor, entonces va a ir al debe. Si restan 15.988.09 menos 1.488, obtendrán 14.500. exacto. 09. Muy bien. Bien, esto quería no dejar pendiente las dos posibles situaciones que podemos encontrar en este caso. Que la diferencia nos dé un aumento en la previsión, como se puede ver aquí, o en su caso, que esta diferencia, al ser negativa, nos dé una disminución en la previsión. Y se procedería de esta forma.
Continuamos entonces. Vean, no es tan complicado aplicar el procedimiento, simplemente tener los datos de entrada, aplicar la fórmula o las fórmulas y realizar los registros en función a si existió un aumento o disminución en la previsión. Bien. Vamos al inciso F. Todavía no vamos a entrar al otro método de depreciación. Es importante ver lo que a continuación expongo. Continuando el ejercicio actual, el ejemplo con el señor Moreira. En el inciso F nos indican al cierre de la siguiente gestión, nos estamos trasladando un año al futuro, 31 de diciembre de 2019, y antes de proceder a determinar la previsión para incobrables, la empresa evidencia que el cliente, señor Moreira, huyó del país. Y por ende, no se pudo proceder a la acción ejecutiva, es decir, no se lo ha podido llevar a un juicio por el monto que nos debe. Por ende, y ya les decía, se decide castigar el crédito al considerarse totalmente irrecuperable. Como les digo, si no es posible ejercer alguna presión al cliente para que reembolse el crédito, porque generalmente este escapa, se debe castigar el crédito. Y vamos a proceder a eso. Estamos hablando de un crédito o indexado a unidades de fomento a la vivienda. Entonces hay que indicar lo siguiente. Como el crédito, estoy hablando de la cuenta por cobrar, está indexado a UFBs, con mantenimiento de valor, que es lo mismo, se debe proceder a actualizar el crédito a la fecha en que se decidirá castigar el crédito. Primero tenemos que realizar entonces esta tarea, actualizar el crédito. ¿Cuándo se va a castigar? El 31 de diciembre de 2019. Bien, tenemos la fórmula aquí arriba. Voy a emplear esto, por favor. Y hay un detalle más. Ya es posible castigar el crédito. Es posible. ¿Por qué? Analizamos el enunciado. Y mire, a este señor se le volvió a, como indican aquí, se le dio una prórroga en su crédito, convirtiéndolo en un crédito con mantenimiento de valor en la fecha de vencimiento. Si no me equivoco, esto era un 14 de junio de 2018. Podemos verificar. Aquí está. Miren. 14 de junio. Miren, desde esa fecha corría la cuenta por cobrar con mantenimiento de valor. Como dice la norma, recuerden el artículo 17 del Decreto Supremo 24051, a partir de esta fecha, el cliente tenía un año, o se tenía que esperar un año para castigar el crédito. Es decir, se tenía un año para ejercer presión sobre el cliente para que reembolse el crédito, pague su deuda con la empresa. Como se puede ver aquí, pero miren, huyó del país el cliente. Ha huido del país, entonces no se lo puede presionar a que reembolse el crédito. Y miren, ha pasado más de un año.
como les digo, teníamos que contar un año desde el 14 de junio. ¿Cuántos meses han pasado? ¿Cuántos años? Más de un año. Un año y medio casi. Miren, 14 de junio de 2018 al 31 de diciembre de 2019. Entonces ha pasado más de un año. Es posible ahora castigar el crédito. Ahora sí. Ahora sí vamos a actualizar el crédito. En este caso, tenemos que considerar la cotización de la unidad de fomento a la vivienda al 31 de diciembre de 2019. En este caso, aquí tenemos el dato. 2.33187. UFB inicial. Y aquí hay un detalle. Puede ser la UFB a la fecha de inicio de gestión, donde se pacta el crédito con mantenimiento de valor, o correspondiente a la última fecha donde se procedió a la actualización del crédito. Algo que estoy añadiendo a lo antes visto. Y miren, ¿cuándo ha sido la última vez que se ha actualizado este crédito? Hablando del señor Moreira, nos vamos al inciso D. Aquí está. Miren. Se ha procedido a su actualización la última vez, un 31 de diciembre de 2018. Entonces hay que actualizar o tomar esta cotización de la UFB 2.29076 como UFB inicial para este otro caso. No se ha hecho ninguna actualización durante la gestión. Entonces, como se está castigando a esta fecha, buscamos la última fecha, como aquí nos dice, donde se procedió a la actualización del crédito. El 31 de diciembre de 2018. 2.29076. Y otro detalle. ¿Cuál va a ser el valor del crédito? Ya no es 28.800, sino este que tenemos en el inciso D, aquí, 29.118.93. Ese va a ser ahora el valor del crédito. Este valor proviene del libro mayor del inciso D. Bien, tenemos los datos de entrada. Ahora sí, ¿me ayudan por favor? UFB final 2.33187. UFB inicial 2.29076. $522,57. Verifique, por favor. Necesito que verifiquen los demás estudiantes.
Bueno, sí está bien, 522.57. Ahora llevamos este saldo al libro mayor, previo registro contable. Bien. Y miren, el registro contable no va a cambiar al que he copiado. Solo va a cambiar la fecha, porque ahora se ha actualizado la deuda al 31 de diciembre de 2019. Vamos a actualizar entonces el crédito. Cuentas por cobrar con mantenimiento de valor al debe 522.57 y a mantenimiento de valor 522.57. La glosa es la misma. Por la actualización del crédito con mantenimiento de valor otorgado al cliente señor Moreira, que aún no fue cancelado por él mismo. O también se puede registrar aquí antes de su castigo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Castigar. Es decir, vamos a dejar de lado ese crédito que tenía el cliente con nosotros. UFB final 2.33187. UFB inicial 2.29076. Ahora sí, al libro mayor vamos a trasladar lo siguiente. En el último asiento, cuentas por cobrar con mantenimiento de valor, tenía un saldo deudor de 522.57. Sumamos 29.118.93 más 522.57. $29,641.50, Alicia. Muy bien. Perfecto. Miren, si el cliente se aparecería por algún milagro, tendría que cancelar ya no 28.800, sino 29.641.50 centavos. Si es que aparecería. Pero, como escapado, se procede a el castigo. Castigo de cuentas por cobrar. Ese es el término técnico que se maneja para castigar o eliminar, si se podría decir, una cuenta incobrable. Bien. Ahora, aquí es necesario realizar el siguiente cálculo. Para el castigo se debe proceder al siguiente cálculo. Vamos a restar la previsión para cuentas incobrables menos el valor del crédito que será castigado. Previsión para cuentas incobrables a la fecha de castigo, para ser más precisos y no haya confusión. En este caso, la fecha de castigo es el 31 de diciembre de 2019. Y aquí tenemos esta información que nos va a ayudar. Mire. Aquí se nos dice, lo que voy a resaltar de amarillo, se decide
castigar el crédito al considerarse totalmente irrecuperable. El saldo de la previsión para cuentas incobrables es el mismo que el calculado para la gestión anterior. Entonces, vamos al inciso E. Esto no cuenta porque es un supuesto nada más, solo lo he hecho para indicarles ese aspecto. Por eso lo voy a poner de celeste, no cuenta, es un supuesto. Y me voy aquí. Aquí está. Nos vamos a la anterior gestión y este fue el valor determinado para la previsión para cuentas incobrables. 16.725.09. Y eso lo llevamos aquí, como nos indica el enunciado. Es decir, durante la gestión 2019 no hubo más castigos. No. Menos el valor del crédito que será castigado, lo que ya no vamos a cobrar. ¿Cuál va a ser? Este valor. 29.641.50. Restamos. No importa si el resultado es negativo o positivo. Menos 12.916.41. Menos 12.216.41. No, menos 12.916.41. Gracias. No lo escuché bien. Muchas gracias. ¿Pueden verificar, por favor? Está bien. Sí, sale lo mismo, licenciado. Muy bien. Y aquí hay una nota importante. Si el resultado de la anterior diferencia es negativo, implica que el saldo negativo se considera una pérdida adicional para la empresa, ya que la previsión para incobrables, no cubre todo el crédito castigado. Y es lo que sucede. Esta pérdida debe cargarse a la cuenta pérdidas en cuentas incobrables. Un poquito extenso lo que acabo de decir, pero me da la razón. Primero, ya les había dicho, esta previsión que calculamos no solamente es para moneda nacional, es para moneda extranjera y para créditos en mantenimiento de valor. Sería inaudito, impropio, ir realizando previsiones para cada uno de estos rubros, si no es general. Ahora, mire, el crédito que se está castigando, estos 29.641.50, son superiores a la previsión y puede darse ese hecho. Esta previsión es una estimación nada más, no es un cálculo totalmente seguro. Entonces, si se da esta situación como la hemos visto ahora, este remanente con pérdida, que por eso tiene un signo negativo, se va a cargar a pérdidas en cuentas incobrables. Entonces, al 31 de diciembre de 2019, ¿cómo va a ser el registro? Primero, cargamos la cuenta de pasivo, previsión para cuentas incobrables, por los 16.725.09
Cargamos otra cuenta, pero en este caso de gasto o de egreso. Pérdida en cuentas incobrables. Y vamos a cargar este valor negativo que tenemos aquí. Claro, no con el signo negativo. 12.916.41. Todo esto a cuentas por cobrar con mantenimiento de valor. Al haber los 29.641.50. Cuentas por cobrar con mantenimiento de valor. Como subcuenta, señor Moreira. La glosa por el castigo del crédito totalmente irrecuperable. Por el castigo del crédito con mantenimiento de valor. Totalmente irrecuperable. Nada más. Y con este registro, ante todo, vamos a cerrar el libro mayor de cuentas por cobrar con mantenimiento de valor. Miren, como en el asiento tiene un saldo acreedor o está en el haber, 29.641.50. De esta forma hemos cerrado el libro mayor de esta cuenta, que en algún momento tiene que cerrarse, en algún momento. Lastimosamente, en este caso, con perjuicio hacia la entidad. Y lo mismo va a suceder con el libro mayor de la previsión para cuentas incobrables que tenemos aquí. Toda la previsión ha sido utilizada. Puede darse ese hecho, puede darse, no es raro. Miren, previsión para cuentas incobrables en este registro contable tiene un saldo deudor de 16.725.09. Y de la misma forma cerramos el libro mayor. Muy bien. Perfecto. De esta forma hubiéramos concluido toda esta secuencia de registros contables. Todo esto. Hemos ejemplificado bastante lo que es cuentas por cobrar con mantenimiento de valor. El primer método para la previsión de cuentas incobrables o deterioro de cuentas incobrables. Ahora sí, vamos a ver este otro método. También es válido, no por el hecho de que no esté incluido en la norma, no se puede utilizar, es válido. Y es válido por las razones que a continuación yo les voy a exponer. Método de antigüedad de saldos de cuentas por cobrar. Este método se aplica o debe aplicarse cuando una empresa tiene varios créditos, cuentas por cobrar, concedidas o concedidos a clientes. Ya que existe la alta probabilidad de que muchos de estos clientes tengan
créditos vencidos. Créditos vencidos, los cuales sirven para sustentar la determinación de la previsión para cuentas por cobrar. Este método es más detallista, si se podría decir así, que el método de la legislación boliviana. Si se han dado cuenta, en el método de la legislación boliviana se maneja valores a nivel general, como aquí. Miren, manejamos cuentas por cobrar a nivel general. Previsión para cuentas incobrables a nivel general. Pero ya con este otro método se es un poco más detallista. Porque miren, ahorita vamos a dar lectura al ejemplo. Entonces, este método es pertinente cuando se otorgan varios créditos. Entonces, es recomendable utilizar este método en esas situaciones. Y me van a entender mejor con la explicación que les voy a dar. El 31 de diciembre de 2018, que es su fecha de cierre de gestión para una empresa comercial, Comercial Las Palmeras presenta la siguiente información de los créditos otorgados a sus clientes. Miren, todos a simple palabra, obviamente, la lógica es esa, de las cuentas por cobrar. Y sus respectivas antigüedades. Bien, aquí tenemos, esto lo voy a llevar abajo. Miren, aquí tenemos 5 clientes a quienes se ha concedido un crédito, es decir, tienen una cuenta por cobrar con la empresa. Bien, esto vamos a leer después. Lo que me interesa está aquí. Y miren, a diferencia del anterior método, la empresa estimó los siguientes niveles de incobrabilidad según el retraso de los créditos. Si un crédito está retrasado de 1 a 30 días, tendrá un porcentaje de incobrabilidad del 5%. Si un crédito está retrasado de 31 a 60 días, tendrá un porcentaje de incobrabilidad del 12%. Y así, miren, a medida que va avanzando el tiempo de retraso en el pago de un crédito, a eso se refiere esta columna, el porcentaje de incobrabilidad va aumentando. Por lógica, mientras más retrasado, hay menor probabilidad de poder recuperar ese crédito y por lógica, una mayor probabilidad de ya no recuperarlo, de incobrabilidad. Y finalmente nos indican el saldo de la cuenta previsión para cuentas incobrables es de bolivianos 16.232. Se pide determinar la previsión para cuentas incobrables por el método antigüedad de saldos. Interesante el método que vamos a ver. Reitero, es más, podría decirse, de carácter individualista para cada cliente. En este caso, vamos a acudir al uso de un cuadrito. En principio tiene 3 columnas, una para el nombre del cliente o su apellido, otra para el saldo del crédito que se ha otorgado al cliente y una tercera para aquellas partidas o créditos vigentes. Y una columna en función a esos porcentajes que tenemos en la derecha. Como en este caso observamos 4 porcentajes y 4 rangos de días retrasados, entonces 3 más 4, 7 columnas.
Como les decía, primera columna la vamos, o a este cuadro se llama cuadro de antigüedad e incobrabilidad de cuentas por cobrar. Cuadro de antigüedad e incobrabilidad de cuentas por cobrar. Bien, tenemos el cliente, como les decía, saldo, valor del crédito también lo podemos denominar. Y, como les decía, las partidas o créditos vigentes. Bien, ahora sí. Un momentito. Aquí tenemos los días retrasados. Y aquí trabajamos con estos rangos que aquí nos proporcionan de 1 a 30 días de retraso. Tenemos igual de 31 a 60 días, de 61 a 90 días y de 90 días en adelante. Bien. Ahora sí, podemos aplicar el procedimiento en cuestión. ¿Qué consiste? ¿Cómo operamos? Vamos trabajando cliente por cliente, perdón. Trabajemos con el primer cliente que se identifica. Señor Pereira. Entonces, cliente, señor Pereira. ¿Cuál es el saldo o valor de su crédito? Entonces, buscamos. Mire, nos dicen, 1, se otorgó un crédito al señor Pereira a 40 días, esto es muy importante, el 23 de octubre de 2018 por bolivianos 18.200. Entonces, saldo 18.200. Ahora sí, aquí es importante que me atiendan, por favor. Entonces, trabajamos con el señor Pereira. Bien. Lo que hacemos es lo siguiente. Primero tenemos que calcular la fecha de vencimiento del crédito. Miren, aquí necesito esta información. Se ha otorgado un crédito al señor Pereira a 40 días. ¿En qué fecha? El 23 de octubre. Entonces, partimos del mes de octubre. Octubre, no tienen que olvidar, trabajamos con fecha exacta. Tiene 31 días. Entonces, ¿cuándo ha sido la fecha en que se ha otorgado el crédito a este señor? Un 23 de octubre. Entonces, partimos de esa fecha. Restamos 31 menos 23. ¿Cuántos días del mes de octubre comprende este crédito? Comprendía este crédito. 31 menos 23. 8 días, dice. 8 días. Muy bien. Acumulado, 8 días. Bien. Nos vamos a noviembre. En este caso, tenemos que utilizar los 30 días exactos,
Reitero, trabajamos con fecha exacta que comprende el mes de noviembre. Y los acumulados, los días acumulados serían la suma de 8 más los 30 días del mes de noviembre. 38 días. El crédito era a 40 días. Entonces, para llegar a 40, si ya tengo 38 días acumulados en este cálculo, de diciembre, ¿cuántos días deberé tomar? 2 días, licenciado. 2 días. Muy bien. 40 días. Gracias. Entonces, la fecha de vencimiento del crédito era un 2 de diciembre. Es decir que, miren, el señor Pereira tendría que haberse aproximado un 2 de diciembre a cancelar esos 18,200. Entonces decimos, como el cliente, señor Pereira, no canceló el crédito a la fecha de vencimiento, tiene un retraso en su crédito. Ahora hay que determinar cuántos días de retraso tiene. Aquí está el detalle de este procedimiento, como pueden observar. Ahora, tenemos que calcular cuántos días de retraso tiene. Días de retraso del 2 de diciembre de 2019, si no me equivoco es el año. No, 18. A la fecha de cierre, el 31 de diciembre. Entonces hay que proceder de esta forma. Calcular cuántos días de retraso tiene en este rango de fechas. Igual aplicamos el mismo procedimiento. En diciembre, ahora, al 31 de diciembre. Le restamos, en este caso es fácil el cálculo, el 2 de diciembre. Están en el mismo mes. 29 días de retraso. Bien. Ahora sí. Importante. 29 días de retraso tiene el crédito. ¿Dónde lo vamos a registrar? ¿En qué columna tendríamos que registrarlo? Según los días de retraso, tiene 29 días, reitero. ¿En qué columna? Tiene 29 días. Aquí. Aquí registramos aquellos créditos cuyos días retrasados sean de 1 a 30 días. Como en este caso el retraso es de 29, esos 29 están dentro de este rango. Entonces, tiene un retraso de 1 a 30 días, en este caso de 29, el crédito del cliente señor Pereira. Por ende, no tiene partidas o créditos vigentes. Bien. Así vamos trabajando, por favor, con los demás clientes. Segundo cliente. Segundo cliente, señor Vilca. De la misma forma. Como se ha trabajado aquí, primero iniciamos con el cálculo o procedemos a calcular la fecha de vencimiento. Para ello, ¿qué necesitamos? ¿Qué fecha ha sido concedido el crédito y por cuántos días? El crédito, miren, fue concedido un 26 de junio de 2018. Empezamos con el mes de junio. Junio
tiene 30 días exactos. Menos, en este caso, 26. La fecha donde se otorgó el crédito. 4 días. El acumulado, 4 días. Hay que ahora, ustedes ya se han dado cuenta del procedimiento, llegar a determinar la fecha donde se cumplirían, en este caso, los 60 días. Julio. De julio voy a considerar los 31 días. 31 más 4, sumamos para determinar el acumulado. 35 días. No me alcanza, no llego todavía a los 60. Sigo entonces. Agosto. Agosto. La pregunta: ¿cuántos días del mes de agosto debo tomar para llegar a 60 días si ya tengo 25 acumulados? ¿Cuántos días? 25 días, dice. Cinco. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, miren, la fecha de vencimiento resultó ser un 25 de agosto. Pero miren, hasta la fecha el señor Vilca no ha procedido a cancelar su crédito. Y aplicamos lo mismo. Como el cliente, señor Vilca, no canceló el crédito a la fecha de vencimiento, tiene un retraso en su crédito. Ahora hay que calcular los días de retraso de él. Ahora ya no es 2 de diciembre, sino es del 25 de agosto. Del 25 de agosto de 2018 al 31 de diciembre. Bien. Entonces, ya conocemos el procedimiento. Esto ya es mucho más fácil. Agosto tiene 31 días, le restamos 25, eso nos da 6. Gracias. Tenemos que llegar a esta fecha, al 31 de diciembre. Septiembre, consideramos los 30 días que tiene este mes. 30 más 6, 36 días. En octubre, lo mismo. 31 días tiene este mes. ¿Cuál será el acumulado de días? 67. Exacto. En noviembre, 30 días. Sumamos 67 más 30 para determinar el acumulado. 97. 97. Y diciembre. ¿97 más 31? 128. 128. Muy bien. Miren, el crédito que se ha otorgado a este cliente tiene un retraso de 128 días. Bien. La pregunta: ¿en qué columna voy a tener que asignar el crédito del señor Vilca? En la última. En la última. Muy bien. Me olvidé colocar aquí el monto del crédito, que es por 27,400.
Y como me ha indicado, muy bien, gracias. Esto no está vigente, está retrasado. Y aquí va a ir. Muy bien. Ahora sí, vamos trabajando con los 3 clientes que nos faltan, por favor. 3, señor Vargas. Tengo los datos de entrada del cliente señor Vargas. Primero, como ya conocen, hay que calcular la fecha de vencimiento. Importante. Fecha en que se ha otorgado el crédito, días por los que se ha otorgado. El crédito fue otorgado un 20 de octubre, entonces, octubre, vamos a restar los los días que compone el mes de octubre, 31 días, menos 20. 11 días. 11 días. Bien. El crédito, no olviden, es a 75 días. Noviembre. Consideramos todos los días hábiles que tiene, o todos los días que tiene el mes, perdón. 30 días, y el acumulado sería 41. Mil disculpas. 41. Y en diciembre tomamos los 31 días. ¿Cuánto nos da la suma de 41 más 31? 72. Y miren, aquí podemos indicar. ¿Cómo? O podemos indicar, miren, 72 días han transcurrido del 20 de octubre al 31 de diciembre. ¿Por cuántos días es el crédito? 75. 75. Faltarían 3 días. Entonces, está vigente aún el crédito. No se ha sobrepasado su fecha. Esto quiere decir que el cliente, podemos indicar esto, el cliente aún tiene 3 días más para poder cancelar su crédito. Entonces, en este caso, el crédito del señor Vargas de... La columna de créditos vigentes. Exacto, muy bien. Muy bien. Perfecto. Ahora, si pasa el 3 de enero y no cancela, ya se lo va a ir clasificando en esas otras columnas. Bien. Vean, ese es el trabajo que se hace y debería hacerse en empresas que otorgan muchos créditos. Las comerciales grandes, ante todo. Claro que esto ya se lo hace con... o generalmente tendría que estar integrado a un sistema, lo que muchas veces no está. Bien. Vamos a los 2 clientes que nos faltan, por favor. López. Y de la misma forma, el cálculo de la fecha del vencimiento de su crédito. Bien. 35 días que se ha otorgado un crédito al señor López desde un 29 de agosto. Entonces, agosto. 31 días menos 29. 2 días del mes de agosto. Son a 35 días, no hay que olvidar aquello. Septiembre. Consideramos los 30 días del mes de septiembre. Acumulados 32 días. De octubre, ¿cuántos días yo deberé emplear para el cálculo de esta fecha? 31. No, el crédito ha sido a 35 días. Tengo acumulados 32. 3 días de octubre, perdón. Gracias.
Bien. Esta va a ser la fecha de vencimiento. El 3 de octubre. Hasta esa fecha el cliente tendría que haberse aproximado a la empresa y haber hecho la cancelación. Entonces, como no lo ha hecho y como hemos visto anteriormente, hay un retraso. Indicamos, como el cliente, señor López, en este caso, no canceló el crédito a la fecha de vencimiento, tiene un retraso en su crédito. Hay que calcular los días de retraso. Del 3 de octubre de 2018 al 31 de diciembre. De octubre restamos 31 menos 3. 28. 28 días, gracias. Noviembre, consideramos los 30 días. 58. 58, muy bien. Y de diciembre, los 31 días. $89. Tiene entonces este señor 89 días de retraso en el pago de su crédito. La pregunta, tiene 89 días el cliente señor López. ¿Dónde deberíamos registrar su crédito? ¿En qué La columna? penúltima columna. Muy bien. Muy bien. En la penúltima columna se registran los créditos cuyo retraso esté entre 61 a 90 días. En este caso, como el crédito del señor López tiene un retraso de 89, lo registramos ahí. Muy bien. Y finalmente, el último cliente. Señor o señora Oros, perdón. Su crédito es por 25.800. Calculamos la fecha de vencimiento del crédito. Es a 50 días a partir del 15 de septiembre. En septiembre, entonces, el mes tiene 30 días menos los 15, a partir de los cuales se computa el crédito. 15 días. El crédito es a 50, entonces no me alcanzan todavía los días acumulados. Octubre, considero los 31 días. ¿Cuánto será el acumulado? 31 más 15. 46 días. Muy bien. De noviembre, aquí está la consulta. ¿Cuántos días tendré que tomar para el cálculo de la fecha de vencimiento? El crédito es a 50 días y a 4 días. Muy bien. Muy bien. Esto quiere decir que el cliente, o la cliente en este caso, señora Oros, tendría que haber cancelado su crédito un 4 de noviembre. No lo ha hecho, por algo sigue ahí el crédito, no se ha procedido a su cobro. Entonces, como la cliente, señora
oros. No canceló el crédito a la fecha de vencimiento, tiene un retraso en su crédito. Días de retraso del 4 de noviembre de 2018 al 31 de diciembre. Calculamos cuántos días de retraso tiene. En el mes de noviembre restamos 30 menos 4. Eso nos da 26 días. Y sumamos los días del mes de diciembre. 31 días. 57 días. 57 días de retraso que tiene esta cliente. La pregunta, son 57 días. ¿En qué columna debo registrar el crédito que aún no ha procedido a su pago? ¿En qué columna? 57 días de retraso. 31 y 60 días. Muy bien. Como la señora tiene un retraso de 57 días en el pago de su deuda con la empresa, y ese periodo está comprendido entre estos 31 a 60 días, registramos aquí. Y bien, mire, hemos utilizado un ejemplo muy básico. Ya empresas que manejan, o comerciales que manejan mucha mercadería, imagínense la cantidad de clientes que tienen, días retrasados, entonces se hace este procedimiento. Claro, ya lo hacen con el uso de computadoras, mínimamente el Excel, pero mire, 5 clientes apenas nosotros, de los muchísimos que en realidad llegan a tener empresas comerciales. Ahora sí. Hay que totalizar, pero en este caso solo nos interesa totalizar la suma de estas columnas, de estas últimas 4. En este caso no hay que sumar, es simplemente un registro. Reitero, he utilizado el ejemplo más breve que encontré. Imagínense, reitero, trabajar con un ejemplo real sería muy moroso, muy moroso. Bien, entonces miren, hemos totalizado solamente esas columnas. Estas otras solo son referenciales para el procedimiento que estamos realizando. Ahora sí. Ahora sí recién vamos a aplicar tanto lo que es el porcentaje de incobrabilidad y vamos a determinar la previsión necesaria. Un momentito. Ya. Porcentaje de incobrabilidad es lo que la empresa en función a su experiencia establece. Estos porcentajes. Para 1 a 30 días, el porcentaje de incobrabilidad que estima es un 5%. Para un retraso de el pago de un crédito de 31 a 60 días, un 12%. Un retraso de 61 a 90 días, un 23%. Y finalmente, un retraso de 91 días en adelante, un 30%. Bien. Ahora, multiplicamos el total que tenemos en estas columnas por su respectivo porcentaje de incobrabilidad. El valor lo registramos aquí, en previsión necesaria. Primero, 18.200 por el 5%. 910. 910.
Vamos trabajando entonces, por favor. $25,800 por el 12%. 3,096. Bien. 24,100 por el 23%. 5,543. 8,220. Muy bien. Puede ser que las empresas manejen más plazos, sean más cortos, de 1 a 10 días, de 11 a 20. En este caso, reitero, eso depende de la empresa. Los porcentajes igual, según su experiencia, lo van determinando. Finalmente, sumamos, por favor, todos estos montos. 910 más 3,096 más 5,543 más 8,220. $17,769 me salió. Por favor, me ayudan a verificar los demás jóvenes, señoritas. Sale lo mismo, Sí, licenciado. está bien. Muy bien. Y finalmente, un último cálculo antes del asiento. Restamos la previsión para cuentas incobrables necesaria, la que se ha determinado ahora, 17,769, menos la previsión para cuentas incobrables actual. Ese dato lo tenemos en el enunciado, en la situación descrita. Aquí está. El saldo de la cuenta previsión para cuentas incobrables es de bolivianos 16,232. Ahora sí, restamos. 1,537, licenciado. Gracias. 1,537. Muy bien. Aquí se aplican nuevamente esas reglas que habíamos visto en el anterior método de previsión para cuentas incobrables. Aquí está. Voy a dar el gusto de copiar, por favor, para no volver a registrar. Esta misma regla volvemos a aplicar. Si el resultado de la diferencia es positivo, representa un aumento en la previsión. Esto es entonces un aumento en la previsión. Si el resultado fuera negativo, como ya se ha visto, es una disminución en la previsión. Bien, entonces, para finalizar el procedimiento, miren, todo ese proceso de análisis, ante todo, no tanto de cálculo, sino de análisis, de determinación de fechas, se lo realiza simplemente para realizar el siguiente registro. En este caso, al 31 de diciembre de 2018, cargamos la cuenta pérdida en cuentas incobrables, los 1,537 a previsión para cuentas incobrables. Y aquí vamos a abonar los 1,537. La glosa
por la previsión de los créditos incobrables a la fecha de cierre. Muy bien. Así de manera tan sencilla hemos realizado el registro. El problema recae, si se han dado cuenta, en este procedimiento de clasificación. Y eso que les digo, hemos manejado un ejemplo muy básico, muy básico, con 5 clientes y que cada cliente solo tiene un crédito. En la realidad conocen que hay clientes que por su prestigio, su liquidez, pueden adquirir varios créditos y puede ser que estén vigentes o estén retrasados. Entonces, reitero, el tiempo es nuestro enemigo, entonces por eso he utilizado un ejemplo bastante básico. Bien, eso es todo lo concerniente a previsión para cuentas incobrables. Si bien hay otros métodos, son menos importantes, no son tan relevantes, si se podría decir así. Si tuviéramos un mayor tiempo disponible, sin duda alguna podríamos verlos. Este método de porcentaje sobre ventas al crédito o el método de porcentaje sobre saldos de cuentas por cobrar, entre otros que hay. Pero reitero, no tenemos el tiempo para verlos. Bien. Estos son los métodos que hemos visto. Ahora sí, ingresaríamos al estudio de las cuentas por cobrar no comerciales. Si bien nos ha faltado ver lo que es cuentas por cobrar en moneda extranjera, no hay mucha variación con respecto a las cuentas por cobrar con mantenimiento de valor. Las cuentas por cobrar no comerciales. Aquellas vinculadas con actividades que no están directamente relacionadas con el giro del negocio de la empresa. Aquí tenemos el detalle de qué cuentas se consideran cuentas por cobrar no comerciales. En este caso, y nuevamente por el factor tiempo, solo vamos a ver 2 casos. Los deudores con cargo de cuenta y el crédito fiscal IVA. Pero eso ya lo vamos a ver al año siguiente, porque estamos a 15 y 28, y recuerden ustedes que hay un receso de fin de año en las actividades de la universidad. No sé cuántos estudiantes están, voy a ver. Tenemos 28, y creo que son más de 50. Bueno, yo quería ya programar la fecha del primer examen parcial, volviendo en el mes de enero. Pero viendo esto, creo que vamos a tener que programar volviendo del mes de enero. Así que estén todos los estudiantes. Son 28 que están y como les digo, son más de 50 por lo menos. Lo que voy a hacer es ya darles la primera tarea. La primera tarea que les va a servir como un medio de estudio para el primer parcial. Si les parece. Solo voy a subir al grupo de WhatsApp. No sé si están de acuerdo con aquello. Sí, licenciado, me sería mejor una tarea para estudiar diario. No sé si, gracias, no sé quién más se expresa, si están de acuerdo. Sí, licenciado, está bien. Ya, por eso, volviendo del receso, estableceríamos la fecha ya del primer parcial. Sería bueno considerar estos temas, pero como les digo, ahorita no puedo consensuar porque estamos 28 apenas. Entonces, lo que voy a hacer es dar una tarea hasta lo que se ha avanzado hoy. No tenemos ayudantes, recuerden, entonces esa tarea me la presentan. Claro, después del receso voy a establecer una fecha y eso va a ir a su nota de prácticas. Yo reviso eso, entonces, primero eso va a ir a su nota de prácticas y también les va a servir como un medio de preparación para el primer parcial que tendríamos que estar dándolo entre la segunda semana que volvamos del mes de enero, no tampoco la primera. Entonces, en eso estuviéramos quedando, señoritas jóvenes. Yo pensé que iban a venir varios hoy, pero estamos 28.
Generalmente vienen 40. Bueno, entonces en eso quedaremos. Les voy a dar una tarea hasta este punto. Eso les va a servir, reitero, ya como un medio de preparación. Y igual va a ir a su nota de prácticas de la asignatura. Bueno, entonces quedaríamos en eso, jóvenes. Todavía no definir la fecha, pero como les digo, ya sería tentativa entre la segunda semana del mes de enero. La primera clase, volviendo del receso, ahí definimos, podría ser, reitero, el viernes, un momentito, viernes, volvemos 15 de enero. Podría ser, reitero, eso tendríamos que coordinar con varios estudiantes. Bueno, entonces eso es todo por mi parte, jóvenes señoritas. Nos estuviéramos reencontrando la siguiente clase una vez que se retomen las actividades después del receso de invierno. No me voy a olvidar, sean pacientes por favor. Hasta el domingo o lunes les voy a mandar la práctica, por favor. Solo hasta lo avanzado el día de hoy. Está bien, dice. Bueno, Está listo. bueno, está bien entonces. Y eso lo mando al grupo de WhatsApp para que todos tengan a disposición. Bueno, entonces nos estuviéramos viendo la siguiente clase, que sería directamente el martes 5 de enero, si no me equivoco. Sí, martes 5 de enero. Está bien, licenciada. Bueno, hasta luego. Por favor, sean pacientes con la práctica. Entre el domingo y lunes les voy a enviar. Está bien, licenciada. Hasta luego. Hasta Bien, luego. licenciado, hasta luego, hasta la próxima clase. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, licenciado. Felices fiestas. Hasta luego, gracias, igualmente. Hasta luego. El próximo año, licenciado. Hasta luego, hasta el próximo año. Reitero, entre lunes y domingo les envío la práctica, por favor.